Componentes rectangulares de un vector. Imaginemos el movimiento de un avión a cierta velocidad. Esa velocidad está representada por un movimiento que hace el avión en el eje X y un movimiento que hace el avión en el eje Y. De tal forma que a medida que se mueve en X y se mueve en Y, la suma de esos vectores genera un vector resultante, que se expresa de la siguiente manera. La velocidad es igual a la velocidad en X más la velocidad en Y. Se hace de manera vectorial. La magnitud del vector velocidad es la raíz cuadrada de sus elementos al cuadrado. Quiere decir que la magnitud de este vector sería la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado. Esas componentes se relacionan con la magnitud y con el ángulo del vector. ¿De qué forma? Con las funciones trigonométricas. Iniciemos con la función coseno. La función coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Si nos damos cuenta, tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente a este ángulo es la base del triángulo, es el cateto que toca al ángulo. Por lo tanto, el coseno del ángulo sería igual al cateto adyacente. En este caso sería el vector velocidad en X o la componente en X entre la hipotenusa. La hipotenusa sería la magnitud de la velocidad del avión. Por lo tanto, tenemos esta función con esa relación. Ahora, si queremos encontrar la componente en X, solamente tendríamos que despejarla y nos queda de la siguiente manera. La componente en X sería la magnitud de la velocidad del avión por el coseno del ángulo. Si aplicamos la función seno también a este triángulo, nos damos cuenta que la función seno es el cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa. Este sería el ángulo y el cateto opuesto a ese ángulo sería la componente en Y, que básicamente es el espejo de esta que está acá. Este cateto es el opuesto a este ángulo. Por lo tanto, el cateto opuesto sería la componente en Y. Entonces la expresión para la relación con el seno quedaría de la siguiente manera. Seno del ángulo igual la componente en Y entre la hipotenusa, que sería la magnitud del vector. Despejando la componente en Y, nos queda que la componente en Y es la magnitud de la velocidad del avión por el seno del ángulo. Si necesitáramos conocer la dirección con la que se mueve ese vector, podríamos saber qué ángulo tiene ese vector con la función tangente. Sabiendo que la función tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Qué quiere decir esto? Que el cateto adyacente sería la componente en X, y el cateto opuesto sería la componente en Y. De tal forma que la tangente se expresaría con esa relación. La componente en X, la componente en Y entre la componente en X. Entonces podría despejar este ángulo. Despejando el ángulo me queda tangente inversa o tangente a la menos 1 de la relación que tiene la componente en Y entre la componente en X. Y así podríamos conocer el ángulo. Teniendo las componentes en X y en Y, podríamos sumar esas componentes para encontrar el vector resultante. Se hace de la siguiente manera. Y se deja expresado sabiendo que esta sería el movimiento en Y y este el movimiento en J. O simplemente se escribiría el vector indicando los elementos en X y los elementos en Y. Síguenos para más en Facebook como Ciencias Aplicadas, YouTube Yo Amo la Física, TikTok Yo Amo la Física.